el número 13. Sí, con el número 13 iniciamos el número sagrado que nos toca trabajar, ¿verdad? Buenas Muy bien, noches, Enrique. hermanitos. Tlapoyahualti, Noinitzin. Magnitzin Enrique Tlapoyahualti, bienvenido. Bienvenido a esta clase. Bienvenido el día de Tlaxtlahui, hoy. Temastiani. Ikanochi no yolo no iknitzin. Pues bien, hermanitos, yo quisiera iniciar el día de hoy con con una imagen, lejos de ser imagen, es un icono, es un símbolo, es una etiqueta, ah, hasta pudiéramos usarlo nosotros realmente, este etiqueta, este símbolo, como como una identidad, como un pasaporte, ¿no? Hacia el conocimiento, no hacia otro país, no hacia otro lugar, hacia el conocimiento, como un portal que ustedes pueden ver ahí. El mal llamado, ¿verdad? ¿Por qué decimos mal llamado? Porque realmente, hermanitos, no es un calendario, es más que la cuenta del tiempo. Algunos le quieren llamar como la cuenta del tiempo solar, algunos lo quieren llamar como Tonalmachillo, ¿no? El portador de las energías sagradas del conocimiento ancestral, ¿sí? Pero bueno, este hermosísimo, ¿verdad? Nos da identidad como México, como Tenochtitlan, ¿sí? Y nosotros, hermanitos, nosotros debemos de sentirnos orgullosos de ser parte de esta gran cultura, ¿sí? Hace rato, hace rato yo les, hace rato yo les mandaba la información de un libro, ¿no? Hay un libro que en especial a mí me súper interesa que lo lean. Se llama Tratado de las Supersticiones, Costumbres, Gentilicios que hoy viven los indios. Habla de las creencias, habla de Tonalpoali, habla de nahualismo, habla de conjuros. Claro que ellos lo ponen como conjuros, ¿sí? Ellos, fíjense, hay algo interesante que debemos de descubrir y redescubrir y aceptarlo. ¿Qué? ¿Cuál inteligentes somos? Y fueron y seguirán siendo nuestras generaciones. Este señor, Hernando Ruiz de Alarcón, fue un religioso. Aquí en Guerrero estuvo en Apango Zumpango del Río, pero estuvo en Apango, tuvo influencia en Chilapa, tuvo influencia por acá en la montaña alta. Él, él quemó, él acusó a muchos abuelos tlacatecolocas, ¿sí? Tlacatecolocas, personas sabias, personas conocedoras de esto que ustedes están viendo en la imagen, pero conocedoras del poder que tenemos acá, del poder que tenemos acá, del poder que tenemos de nuestro ombligo y nuestra sexualidad. Pero más que eso, sabían ellos que podíamos hablar
con la naturaleza. Y lo podemos hacer. Sí. Todo esto dijo este señor, porque yo no le doy el crédito de religioso de gran respeto, porque no se merece. Decía él, estos indios, estos naturales, no tienen alma, no tienen alma, ¿sí? Son peores que animales. Son, son adoradores, ¿no? De aquel, del innombrable. Pero bueno, dijo, voy a registrar, ojo, voy a registrar todo esto que voy encontrando en mi camino, porque necesito que haya un registro, haya una evidencia de lo pervertidos que son, de lo sacrílegos, de lo profanos que son, ¿no? ¿Y qué creen? Ese registro existe y ese registro está en ese libro. A nosotros nos puede servir y nos sirve para constatar cómo tenemos de una u otra forma de contextualizarnos, de contextualizarnos, de saber entrar y salir de ese sistema, de ese matrix de control, porque muchos académicos, muchos intelectualoides, ¿en qué libro te sustentas eso que dices? ¿Quién es el autor? Para ello nos va a servir ese libro. Para ello nos va a servir ese documento, ese libro. Y para lugares, tenemos al lugar de, ¿verdad? De Ostotitlán. De ese lugar que los invito, ¿verdad? Una próxima visita a Chilapa. Acaba de entrar ya el hermanito José. Y realmente es un lugar hermoso, energético. Ese era el lugar de la iniciación de los abuelos Tlacatecolo, personas de colote, personas con la energía y la sabiduría de los tecolotitos. Y está registrado todo ahí, ¿sí? Espero en una de las clases compartirles las coincidencias, el registro vivo de los y de las prácticas de las y los abuelos. Y cómo está todo ahí escrito, ¿no? Bueno, entonces, regresando a todo esto, ya el hermanito Somachtli, le agradecemos infinitamente, ya nos los compartió en PDF, ese documento, ese libro. Por favor, leámoslo y lo releamos con una lupa. ¿Por qué? Porque hay muchas frases, sí, quizá ofensivas, pero recuerde, cuando tenemos la mente ya activa, con un enfoque a lo que queremos llegar, con un enfoque dual, analítico, difícilmente podremos, difícilmente podremos contaminar. Sí, esas son mis recomendaciones. En esta clase y en las 19 clases siguientes, me anticipo, sí o sí tenemos que hacer los ejercicios, hermanito. Por favor, vamos a disciplinarnos. Sé muy bien que tenemos un trabajo que cumplir, pero si realmente queremos aprender y seguir manteniendo
seguir dándole vida a esta práctica, hermanitos. Por favor, hagamos los ejercicios. Les pido encarecidamente, de todo corazón, y les agradezco que me tengan la paciencia, que me tengan en cuenta eso, a eso que le llamamos Mineltilist. Lo que les voy a compartir es Mineltilistli, mi experiencia, mi verdad. De esto todo lo que les voy a compartir, el 50% va a depender de mí en cómo les transmita la información. El otro 50% para completar este aprendizaje va a depender de cada uno de nosotros, de los 22 que estamos reunidos el día de hoy, pero también de los que nos ven a través de la plataforma YouTube, que lo vamos a subir. ¿Sí? Y decirles, hagamos, trabajemos con la finalidad de seguir aprendiendo, pero también para honrar nuestros ancestros, que muchos tuvieron que ser ejecutados por practicar esto, por vivir esto, por preservarlo como medicina, como sabiduría, como energía, como una herencia invaluable. En la charla que no pude estar el día miércoles, me conectaba por ratos, hermanitos. Realmente yo les comentaba por ahí en el chat. El conocimiento nahuálico vale oro y oro molido, hermanito. No echemos en saco roto este curso. Les aseguro que cuando terminemos los 20 ejercicios, las 20 clases, van a ser 20 clases, no veremos, no veremos con los mismos ojos este mundo que en la que vivimos, porque aprenderemos a acechar un espacio, aprenderemos a meternos en la mente, en el corazón, en el cuerpo de los que observemos, de la tierra, de las personas, de los animales, de las plantas, de todos los elementos que nos rodean. ¿Sí? Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Iniciamos con la clase del día de hoy. De nuevamente, muy agradecido que me permitan compartirles lo poquito que yo he aprendido en este camino. Digo porque soy un eterno aprendiz. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden un poquito de mí. Todos somos maestros. Bueno, miren, de lo que vamos a hablar está aquí, miren. Tenemos en la clase del día de hoy, aquí está Zipactli. Curioso de que no lo vamos a leer las energías como, perdón, cómo van girando las manecillas del reloj. Al lado contrario de las manecillas del reloj, miren. Zipactli, Yeyecatl, Cali, Huespalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomahtli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Yahuitl y Xochitl. Y ese es el eterno ciclo de los Tonaltin. A eso le llamamos nosotros las 20. En ese mismo círculo contamos las tres cenas. Ojo, los números. 3 cenas. C, Zipactli, Ome y Eyeca.
Yeyi kahli. Nawi cuespali. Macuili coat. Chicuase miquisli. Chicome masa. Chicueyi tosh. Chignawi at. Mahtlactli squintli. Mahtlactli wan seo somatli. Mahtlactli wan ome. Malinali. Mahtlactli wan yeyi acat. Y de Zipactli a acat unimos con una línea. Y así vamos avanzando hasta donde llegue el número 13, que tiene que llegar a Ocelot. ¿Sí? Tiene que ir a dar la vuelta y llegar a los Ocelot porque es la segunda trecena. Así sucesivamente vamos a ir contando, hermano. ¿Verdad? Entonces, en esa misma cuenta. ¿Sí? Bien. A lo que nos atañe el día de hoy. Lo que nos toca trabajar el día de hoy. Tonali Zipactli. Zipactli también podemos traducirlo como Zipactli, pero también como Zipactli. ¿Sí? Tiene estas tres advocaciones, representaciones, desdoblamiento, si lo queremos verlo así. ¿No? Zipactli es el cocodrilo. Zipactli, la primera alegría. ¿No? ¿Por qué la primera alegría? Bueno, para que nazcamos nosotros en la materia, que es este cuerpo, pero también necesitamos renacer en la energía del nahual y del tonal. Necesitamos que una energía femenina y una energía masculina. Sepatli. Somos la primera medicina. ¿Sí? Y bien, Zipactli representa también el ADN. Aquí tenemos a Olin. Aquí tenemos a Malinali representativo en esta imagen del ADN. ¿Cómo está compuesto las bases nitrogenadas de nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo tenemos minerales. En nuestro cuerpo está estructurado no solamente de la materia, sino de la energía, de emociones, de conocimiento, de vibración. ¿Sí? Entonces, tonal y Zipactli es lo que representa. Teopalehuisquet o Teotlapalehuisquet es Tonacatecutli y Tonacacihuatl. ¿Sí? Tona de Tonaca, de Tonacayot. Nuestro cuerpo energético masculino, pero también nuestro cuerpo energético femenino. ¿Sí? Vamos a analizar estas imágenes y de ahí poder acechar. Para ello, necesitamos, hermanito, en observar. Palabra clave, observar para esta clase. En la siguiente clase, la de respirar. ¿Por qué observar? Zipactli,
observa. Su ojito lo cierra y lo abre porque resguarda la información de lo que observa. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos que observar nuestro ojo derecho, que es este, y nuestro ojo izquierdo, que es este. ¿Sí? Entonces, la primera técnica que nosotros utilizamos con el abuelito que me enseñó esto, ya trascendió, desafortunadamente, pero me enseñó 5 técnicas. Me gustó mucho trabajar con él porque él lo hacía también. Y al que me asignaron después, solamente me decía, haz este ejercicio, pero no me explicaba. Pero bueno, cada quien, yo respeto, ¿no? Entonces, decía él, para activar el ojo derecho tenemos que hacer esto y enfocarnos en un solo lugar. La intención de este ejercicio no es meramente visión física, es la visión memorística. Tal vez ya hayan escuchado de esa palabra, que en náhuatl le decimos nosotros, ish, isla yehuali. ¿Qué es isla yehuali? De isli, isli rostro. Yehua, guardar. ¿Qué dice? Guardarlo, guardar el rostro tuyo y del que lo estás viendo. Yo sé que suena, posiblemente suena un poquito bárbaro, ¿no? Yo al inicio dicen, "Ah, pues calma". Dice el abuelito, es que tú tienes que memorizar con tus ojos tienen memoria, registran información, tu oído registra información, tu olfato registra información, tu gusto resguarda información, tus manos resguardan información, tu corazón, tu caja torácica resguarda información, tu ombligo resguarda información, tu estómago resguarda información. Entonces, al momento de empoderar el ojo derecho, tengo que memorizarme la imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Cambio de ojo y tengo que memorizarme la imagen que está. La misma imagen, pero en estos dos diferentes ojos. ¿Por qué? Decimos, ¡ay, mis ojos! Ojo, ojo, no son iguales. ¿Mm? No son iguales. Uno guarda la información para la parte de la materia. Resguarda para la conexión espiritual elevada. ¿Eh? Tenemos que aprender eso, hermano. Por eso nos habla de Tonaca. Tonacach, nuestra carne, nuestro cuerpo físico. Tonacayot, el maíz le llamamos nosotros Tonacayot, energía que nos da cuerpo, energía sagrada que nos da, válgame la redundancia, energía física. Tecujli, gran Señor, que resguarda la genética ancestral.
Tecutli, la genética de la generación ancestral. Entonces, no nos sintamos nosotros solos. Traemos la genética. Ojo, generamos energía. Sí, ¿cuándo? Estos ejercicios ya los vimos en la introducción a las prácticas nahuálicas. Generamos una energía, activamos nuestra energía. Telpochli, joven. Dentro de unas plegarias, de unos recitos, conjuros, yo no le llamo conjuros, este, habla de eso, de mantener nuestra energía. Los tecuanis, recuerden la última clase, los tecuanis colectan energía. ¿Por qué creen que el sacerdote hace la misa? Siempre hace muchos ademanes. Hace esto. Está aquí. Bueno, hace esto. Y hermanos, tenemos que querernos los unos a los otros. Debemos de elevar nuestra plegaria. Debemos de elevar todo esto para que Dios nos pueda resguardar en su corazón. Y nosotros, sí, Diosito, por favor, yo quiero vivir sano. Mira, sano. Estoy entregando mi energía a ese ser, a esa persona. ¿Mm? No es nuevo esto de la energía. No es nuevo. En muchas culturas está presente. Entonces, somos, ojo, esto, quiero que lo tengan presente, somos creadores de la energía, colectores de energía y a veces ladrones de energía, porque lo hacemos inconscientemente. ¿Mm? Al colectar esta energía, toda esta energía nos puede servir para usarlo en nuestras ceremonias, para usarlo en nuestros ayunos. En este último evento que tuvimos con el hermanito José, yo les dije, vamos a ir con un propósito. Hay tres tipos de personas que van a ese tipo de evento. Uno, los que van por, voy a disfrutar acá, voy a brincar. Dos, los que dicen, pues yo me voy a ir a divertir y si hay hidratación, pues yo me hidrato y me divierto, pues a eso viene. Y hay un tercero, que van y colectan. Sí hacen los movimientos y colectan la energía. Véngase para acá. Sí. Y por eso, aunque sean tan duras las caminatas, aunque sean tan largas las caminatas, salen rebosantes de energía, porque colectaron energía. Y esto practicantes de algunas sectas, practicantes de algunas religiones, lo entienden muy bien en conciertos, en reuniones, colectan esa energía. Ojo, ¿por qué les hablo de energía? Tonacatecunji, la energía masculina y la energía femenina. Debemos saber trabajar esta energía. Y esta gran biblioteca que les voy a mostrar.
Aquí está. Vamos a analizar Zipaquli. Ténganlo presente. La numerología es básica y entender la numerología sagrada, Teopowali, Teotamachihuali. ¿Qué es Teopowali? La cuenta sagrada. Teotamachihuali, la medida sagrada. O sea, medir está presente. Y estos colmillitos que nos muestran no son puntiagudos, filosos, no lastiman. Nos muestra un trabajo en las trecenas, ¿sí? Nos muestra un trabajo con los cuatro rumbos. Nos muestra un trabajo con los tres números básicos. ¿Se acuerdan? El número 3, 6 y 9. En el siguiente es 13, 15 y 20. Veamos, miren, aquí tenemos a Zipac. Zipacli, vamos a encontrarlo solamente con una mandíbula, ¿sí? Una mandíbula descubierta. ¿Y la otra mandíbula qué? Encontramos a un cocodrilo. Esta mandíbula es lo que se ve, la parte de arriba. Lo que está abajo, que es este, está abajo, no se ve. Nos habla de la materia, que es el tonal, y nos habla del espíritu, lo invisible, lo intangible, pero sí se puede sentir, lo nahual espiritual. ¿Sí? Pero también nos habla de que este animalito puede vivir en el agua y en la tierra. Su origen fue acuático, pero puede vivir en la tierra. Origen, palabra clave, origen. Se dice que estos reptiles tienen y resguardan la memoria ancestral de los originarios de este planeta hermoso. ¿Sí? Ellos son los, ellos son los originarios de este lugar. ¿Sí? Bueno, nuestro linaje viene de Chicomostoc, de las 7 cuevas, no física. Cuando nos habla, dice, no, es que es desde las 7 cuevas ancestrales, de Tomoanchan, de las Pléyades, de las 7, del número 7, otro número sagrado. ¿No? Entonces, el Zipacli representa Tonalinahuatl, la dualidad en la que estamos conformados. Veamos los colmillitos, ¿cuántos tiene? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ve? 12 y 13.
a qué nos refiere? Las tres cenas. El Tonalpohualli. Por hasta al inicio les hablé sobre las tres cenas en el Tonalmachillo. ¿Se acuerdan que les decía? Hermanitos, caminemos sobre las tres cenas. De esto habla. Oye, pero ¿por qué? Pero porque en un colmillo, en un diente, y por qué no en un dedo, y por qué no en unos ataditos por acá de cabello. ¿Por qué sería? Porque nuestros dientes, los colmillos de estos cocodrilos, también de nosotros, están bien enraizados con nuestros huesos. ¿Les dice algo nuestros huesos? Nuestros orígenes, nuestras raíces. Dice Zipac, si tú sabes contar las energías de 13 en 13, podrás entender el objetivo, el conocimiento, el tonalmeyot, la irradiación de la luz de Tonatiuh del sol, cómo vivir tu vida. Pero espérense, 13. Y de la nariz emana un cuchillito, ojo grande, cuchillito grandísimo, vean, blanco y rojo. ¿Qué simboliza lo blanco? La pureza, lo que nosotros le llamamos en náhuatl chipahualis, lo puro, lo limpio. Pero para que logres la base de ese trabajo, tiene que ser la fuerza de voluntad que tú le impregnes, la energía, el tona. Y aquí está, miren. Vean, estos colmillitos, su base está en color rojo. Ah, porque se le ocurrió al tacuilo ponerle el color rojo. No, dicen los abuelitos. ¿Quieres, quieres conocer, agradecer la parte de tu cuerpo físico, en donde emana la fuerza de voluntad? Levanta tu mano derecha y toca tu corazón. Levanta tu mano izquierda y toca tus pulmones. Con estos dos, tu corazón y tus pulmones. El corazoncito es una máquina, una bomba. Está enviando la sangre. Lo está limpiando y otra vez lo manda. Lo está limpiando y otra vez lo manda. Si se para este corazón, adiós Tlalticpac, adiós tierra. Por eso es que le ponen de color rojo. El color blanco. Y son los colores del Tecpat. Son los colores de Xipetotec. ¿Qué significa? Tu fuerza de voluntad que hagas. En todo lo que hagas, hermanitos. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu comprensión, en tu estudio, en tu acecho, todo lo que hagas. Si le impregnas tu fuerza de voluntad, si eres disciplinado, ¿qué crees? Vas a encontrar tu neltilistli, tu verdad muy personal, y esa verdad es lo más limpio y puro que tú puedes encontrar. ¿Por qué? Porque tú lo viviste.
Hay experiencias, hermanitos. Hay experiencias que vivimos que son difíciles de explicar con palabras. En serio, que son difíciles de explicar con palabras. ¿Por qué? Porque tú lo viviste y si le cuentas a cualquiera, oiga, mira, ¿estás loco? ¿Qué pasa contigo? ¿Te sientes bien? ¿Te pasa algo? Ah, justamente eso es lo que llega a suceder. Color blanco, túnel tiliste tu experiencia. Rojo, tu fuerza de voluntad, tu trabajo que le impregnes. Que en ese trabajo hay que cortar experiencias, ¿no? El ejercicio para cortar experiencias, bueno, este es mi TechPad, un ejemplo. Aquí tengo mi otro TechPad, el ejercicio es, lo cruzo, después corto, corto y corto y corto, 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 pero con fuerza. Todo aquello que me impide aprender. Corto con mis miedos. Abro este camino. Corto con lo material. Corto con lo espiritual que no me permite avanzar en este sendero. Y nos paramos un poco inclinaditos nuestras rodillitas, un poquito dobladitos, y hacemos este ejercicio. Pero con todas nuestras fuerzas, con toda la intención. Con esto y con el ombligo de nuestra sexualidad, con toda la energía. Aquí hago fuerza, mi cabeza, igual mi sexualidad, ¿no? Lo presiono, las partes de mis genitales lo presiono, mi ombligo. Uf, ¿por qué tengo que energizarlo estos lugares? Para potenciar esto que estoy eliminando. Y este ejercicio lo vamos a hacer nuevamente en Calpulín, en el Calpulli, Huitzilin y Pañichica, en la nochecita, con el abuelito fuego. Vamos a escribir todo lo que queremos eliminar y hacer este ejercicio con mucha fuerza, con toda la energía. Es un ejercicio muy hermoso. Pero bueno, regresando a esta temática. Ya vimos que son los 13, ¿se acuerdan? 13. Ahora, en la punta, o bueno, podríamos irlo en el hocico de este Zipajli, emana un tipo de hueso, ¿verdad? Que a estos colmillitos, pudiéramos decirle, son colmillos, representan algo más. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Alguien me puede decir qué creen que representa con el número 9? Los 9 señores de la noche. Los 9 señores de la noche, la Socamati. ¿Qué más? El nahual. El número Nahual, por supuesto. ¿Qué más? Los inframundos. Los 9 niveles del Mixlampa, claro. ¿Qué más? ¿Qué representa el número 9? En una clase lo vimos. Es el agua y junto con el 3 y el 6 es el proceso de la creación.
Exacto. Ajá, ¿qué más podemos encontrar con el número 9? Ajá, ¿quién da más? La transformación, los cambios, Sí, hermanita. el renacer. El renacer, la transformación. ¿Alguien se acuerda quién es su regente, su Teotlapalehuiquel de Atl? De agua. ¿Quién es su Xiutecutli, Tlazocamati Negnitzi, el fuego celeste? Fuego, agua que nace. Atlachinali. Atlachinoli. Ojo, hermanitos, Tlazocamati, ojo. Atlachinoli. Creación. Y no es eso, Tonacatecutli, Tonacasiwa. El Atlachinoli que crea agua y fuego es medicina física, energética, emocional, intelectual, psicológico y espiritual. Que se eleva hacia arriba para conectarnos con los 9 señores de la noche que están en el Mictlampa, pero también que se conecta con nosotros, trabajar con nosotros. Y chequen, aquí la base no es, vean, aquí donde emana, la base no es rojo, la base es limpio. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros nos conectemos directamente con los 9 señores de la noche, tenemos primero que tener el conocimiento. Muy recientemente dimos el curso de los 9 señores de la noche. ¿Se acuerdan? Le poníamos la plegaria. Teníamos su plegaria. ¿Qué simboliza ese señor de la noche? ¿Qué trabajo podemos hacer? ¿Y lo podemos repetir en algún momento del curso? Claro, claro. Sí, lo podemos hacer. Regresando, entonces, necesito yo primero tener la experiencia, el conocimiento. ¿Y cómo? Pues practicándolo. Teniendo el conocimiento, ahora sí, viene la fuerza de voluntad. Pero ustedes me pueden decir, maestro, ¿y dónde dice que debo de tener el conocimiento? Vean, el color amarillo. El color amarillo une nuestro neltilístico la fuerza de voluntad. Si no tenemos el conocimiento, hermanitos, difícilmente nos conectaremos con esta fuerza de voluntad. Es lo que nos muestra. ¿Y dónde dice que es Neltilistli? Vean, aquí está, miren. ¿Se dieron cuenta de este puntito? Vean, este mismo puntito, aquí, miren. Aquí tiene uno. Aquí tiene uno. Aquí tiene uno. Es una riguera. Neltilistli, Neltilistli. Tiene su verdad, su experiencia en lo tangible, en lo intangible, en el tonal y en el náhuatl. ¿Mm? Y vean el trabajo del Neltilistli. Y aquí se le contamos nosotros uno, los blanquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Claro, es lo que vemos. Al reverso tenemos otros 6, 12.
al lado que no vemos. 6 y 6. Necesitamos viajar al Mictlampa Yo veo a 7, trabajar con los Temastiani. señores de la... Y tenemos aquí estos otros dos muy pequeñines. Nos hablan esos dos de la energía femenina y la energía masculina. Sí, hermanito Enrique. Sí, es que le decía que yo veía 7, pero es que ya ahorita usted dijo que los dos pequeños son la dualidad. Sí, 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 Tlaxtlahui y Temastiani. sí, hermanito. Son, algunos lo interpretan así, que no, pues son 7. Pero si nos damos cuenta y le damos la importancia, no son el mismo color. Tienen Ujú. amarillito con azul, Quema, ¿no? quema, quema. Azul, azul verde, que es Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Y Sí. ahorita lo vamos a ver en la imagen, ¿sí? Bueno, hermanitos, qué bueno que Quema, nos ponen una Temastiani. palomita y un 10 ahí. Muy bien. Entonces, vean, por ahí, acá en esta parte, lo pudiéramos ver, tenemos aquí representados los 4 rumbos. 1, 2, 3, 4. Dentro de estos 4 rumbos, también tenemos por ahí, hermanita Irma, le pedimos que no nos distraiga con la pluma que tiene. Miren, 1, 2, 3, 4 rumbos lo presento. Está bien, pero también aquí está presente los 4 corazones de los Tezcatlipoca. Van a decir, bueno, ¿por qué tiene todo esto? Bueno, porque es el principio, es el génesis de la vida. Desde que nacemos, es más, desde nuestra concepción, desde nuestra gestación, ya tenemos esta estructura, ¿sí? Vean, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Nahui Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Tezcatlipoca Xixiltic, Quexipetotec, Tezcatlipoca Xiuhtic, que es Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca Costi, que es Quetzalcóatl, están ahí con nosotros. ¿Se acuerdan que en las plegarias les decía? Tlamatilistli en el rumbo del Tezcatlipoca amarillo de Quetzalcóatl, pidamos sabiduría. Tezcatlipoca Yayautic, Tezcatlipoca negro, conciencia, iluminación, conexión con Mictlampa, que algunos le llaman elevación, iluminación, entender perfectamente la vida y la muerte, que lo vemos en la siguiente clase el martes de Yeyécate. De entender, desde que nacemos, comenzamos a morir. De entender que decimos, hoy cumplo años más de vida. No es cierto. Hoy tienes menos años de vida porque ya te los gastaste. No es que no me los gasté bien. Lo siento, ¿no? Tlacayopatilistli, cambio de piel, la transformación. Con Xipetotec, pidamos ese cambio. Porque si digo, es que sí, yo quiero ser, pero sigo haciendo las mismas prácticas. Sigo pensando igual, sigo sintiendo igual. Pues no, no es posible. Claro que no es posible, hermano. El último, Yolchicahualistli, fortaleza,
fuerza de voluntad. Hay que tener la fortaleza de la disciplina. Sí. Para los danzantes, hermanitos danzantes de sol, lo entienden muy bien. 4 días de ayuno, sin agua, sin comida, sin sueño, sin dormir. ¿Eh? Hay que tener la fuerza de voluntad. ¿Mm? Bueno, entonces nos dan esto y esto va a aparecer mucho como triángulos, ¿sí? Como triangulitos en la gran mayoría de los amoshti. Ahora bien, aquí en el pequeño hocico que tiene nuestro animalito hermoso, tiene de color verde, verde jade. Fluye, fluye con los 9 señores de la noche. Avanza siempre adelante. Es fácil, claro. Nos dice, échale ganas, échale ganas. Sí, es fácil que me digas que le eche ganas. Pero si no entiendo la base que debo de fluir, que todo es perfecto. Sí. Por eso, cuando nos hermanamos, creamos, cuando hacemos este calculi, por ejemplo, los que estamos hoy, creamos un vínculo invisible y que se siente, que se vibra, que no es tan solo una simple clase. Ah, sí, ya vimos la clase. No, no, se crea un vínculo energético, se los aseguro. ¿Por qué? Porque hablamos nuestro mismo lenguaje, porque percibimos similar, no igual, pero similar. Ahora, chequen el cabello. El cabello es una extensión más de nuestra columna vertebral perceptiva. ¿Sí? Y si Paxli nos lo está diciendo, dice, es como si moviéramos el de nuestro ojito, el color negrito. ¿No? Nos explicaba el hermanito José. Dice Castaneda, Don Juan Matus, lo utiliza como visco, ¿no? De mover estos ojos. ¿Se acuerdan? También lo hicimos el ejercicio. Y eso está aquí en este amoshli. Es lo que estamos haciendo. Ya lo transformamos, ¿no? Aquí está Kwani, mover los ojos, hacia dónde direccionarlos, ¿no? Aquí está. Son 8 ojitos estelares. Este Tecuani nos habla de esto, de mover estos ojitos. Es empoderar. Vean así, Pax. Dice, observa. Pero nos da información. 1, 2, 3, 4. Y el cocodrilo sí tiene su cabellera acá, su copetito. No, no lo tiene. Pero ¿quién sí lo tiene? Nosotros. Nosotros que estamos hoy aquí y los que nos vayan a ver en diferenciado, sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Por eso nos dice, conéctate con los 4 astros. ¿Y quiénes son? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Hasta le asignamos 5 grupos de Tonalti. Tonatiuh,
Mesli, Tlahuizcalpantecutli, Xolotl, que Xolotl y Tlahuizcalpantecutli vienen siendo los mismos. Aquí en este lo tomamos así, 3. Hay un 4, ¿sí? Hay un 4. Que no se menciona mucho, ¿sí? Y que siempre casi van juntos, Venus y Júpiter. Y a veces con la luna ahí presente. Júpiter, que representa el trabajo de la sabiduría empoderada. ¿Qué es la sabiduría empoderada? Él nos puede dar el poder de sanar y enfermar. Y eso no se menciona mucho. ¿Por qué? Porque se necesita tener ya una conciencia, un entendimiento para poder aceptarlo. Y esto sucede en una alineación, porque se van, y después se cruzan, y cuando se alinean acá, dicen los abuelitos, tienes que hacer una ceremonia muy especial, muy riguroso, para conectarte con este Júpiter. Tlahuizcalpantecutli, que es la estrella Venus, nos ayuda para entender y comprender los presagios, los tetzahualistli y más. La luna nos enseña la ciclicidad de la fertilidad de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Xolotl nos enseña a transformarnos. Tonatiuh nos enseña a ser disciplinados, a emanar luz, a dar ese calor de la empatía, del conocimiento. ¿Mm? Dice Zipacli, conéctate con ellos, entiéndelo, compréndelo. ¿Ah? Es muy hermoso, es muy hermoso. Cuando observamos el amanecer, se vibra en otra frecuencia. Se vibra, tenemos que generar esa energía. El chimaltonali, nuestra aura, tenemos que generarlo para que la gente lo pueda sentir y lo pueda ver. No es necesario, vea, yo soy eso. No, 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 no. Generemos. La misma gente lo va a empezar a sentir. ¿Cuándo? Cuando le hablamos a la luna, cuando le hablamos a Tonatiuh, cuando hacemos Mashochponcayolisli, ¿se acuerdan? Mando mis deseos. Cuando hago esto, lleva el sello personalizado hacia el universo. Y toda persona es una energía sagrada que cuando le llega esa energía, su tonal y su nahual lo reconoce quién es. Y por eso cuando te llegan a ver, a veces en el camino dicen, se te quedan viendo, te ven, y tú los saludas. Buenos días. A ti te conozco, a ti te he visto en algún momento. No lo sé, pero mi energía, no sé, tienes algo que me llama la atención. ¿Qué será? Es la energía que vas emanando. Hermanito Enrique.
Tlazocamati de Mastiani. Quería preguntarle y quería comentarle que si bien eh, la naturaleza, Xochiquetzali, que es lo hermoso y que es nuestra primer maestra, aquí hemos aprendido eso. He visto que las aves también hacen ese movimiento que usted está haciendo para generar la energía. Lo he observado mucho en las águilas, si bien cuando empiezan a volar, pero también al amanecer, también en el Coscacuautli, pero también en las aves pequeñas he visto que temprano empiezan a mover sus alas y es como dice usted que se está generando, que está generando energía. Entonces, estoy juntando ese ejercicio que usted nos está enseñando con el ejercicio que hacen las aves cuando están generando esa energía. Temastiani, Tlastawi. Esta noche no yo lo negnitzi. Sí, hermanito, fíjese que podemos aprender de los animalitos, de las plantas, ¿sí? No esperemos, por favor, no esperemos que el gran gurú, el gran chamán, el gran iluminado baje de allá del cielo y diga, a ver, hermanita, vente para acá, te voy a enseñar. No, está en todo lo que nos rodea, está en todo lo que vemos, en lo que vivimos. Ahí está el aprendizaje. Está en las experiencias que vivimos, que los etiquetamos. Fue una experiencia muy mala que ni quisiera recordarlo. Aprende de esa experiencia. Aprende de eso que viviste. Es que es muy doloroso. Si no conoces el dolor, no podrás conocer la felicidad. Si no conoces la felicidad, no conoces el dolor. Para valorar la felicidad, el bienestar, la armonía, tienes que haber vivido ese dolor, pues, ay, esto es reconfortante, ¿no? Pues esa parte, ¿sí? Acecha. No estoy diciendo Zipacli, no lo digo yo. Chequen. Al igual podemos observar este cocodrilito cuando está en el agua, está tranquilo, tranquilo. No dice, ah, ya que llegue un venado, que llegue un conejo a tomar agua y me lo devoro, tengo hambre. ¿No? Se dice que la paciencia es la madre de toda disciplina, de todo aprendizaje. Sí, muchos de nosotros, y lo digo por su servidor, queremos aprender así. Esto ya era para ayer, esto ya. ¿Se acuerdan del cuentito? Que el que decía, yo en un año, todo lo que usted sabe, papá, me lo aprendo. Y mejor. Hay aprendizajes que solo en las etapas de nuestra vida podemos entenderlos y comprenderlos. Ahora, en algún momento yo he dicho, ¿cuánta razón tenías? ¿Cuánta razón tenías, mi viejito? Pero ahora lo he entendido, ¿no? Entonces, fíjense, ese es Zipactli. Tenemos a nuestro gran señor Tonacatecutli. En algún momento vamos a diseñar nuestros cactli, nuestros guarachitos como lo tiene él, miren. ¿Sí? Estos cactli son de color blanco, pero solamente lo cubre el talón. Chequen, sus deditos están libres. Imagínense que un ocelot se ponga sus zapatitos en su mano, en esas manitas, ¿cómo va a colectar energía? Porque este Tonacatecutli es lo que nos está diciendo. En la tierra hay energía. Y solamente a través de los
dedos de los pies podemos captar energía. En el atardecer y en el amanecer son los momentos más propicios para colectar energía. Ajá. ¿Por qué? Porque en el amanecer la energía de la luna, de Tlahuizcalpantecutli, de Xiutecutli son los que irradian a Tonacasihuatl, a la madre tierra. Y en el atardecer, toda esa irradiación del sol, el calor del sol, la energía que está vibrando, que está circulando en ese camino. Pero ¿por qué tiene una cintita roja? Camina con tus cacles limpios y puros en este sendero. Busca eso, conectándote con la tierra, pero empoderándote con tu fuerza de voluntad. Todo este caminar, conectándote con la tierra, con todo lo que te rodea, te va a dar una experiencia que es Tunel Tilisli. Vean por qué lo tiene aquí en sus pies. Porque nos dice, en el caminar de tu vida podrás encontrar tus experiencias que te harán más Tlamatini, más sabio. ¿Sí? La sabiduría se obtiene en el camino del nahualismo, en el camino que estamos viviendo nosotros, solamente practicando. Practicando. ¿Sí? Practicando. Podemos observar nosotros que esta fajita roja que lleva nuestro abuelo Tonacatecutli, tiene de color rojo y se une con su mashlat. El mashlat cubre una parte de nuestra sexualidad. Sí. Y podemos ver nosotros que el mashlat no está hacia abajo, sino que está hacia el frente. Vea, tiene color amarillo, azul, rojo y nuevamente amarillo. Y plumas de águila. El amarillo, recuerden, el conocimiento. El azul, fluir hacia el conocimiento. Por eso nos está enseñando hacia adelante, ¿no? Y estas plumas representa, dice, camina buscando esa sabiduría para que puedas obtener tu experiencia, tu Neltilistli, pero nunca olvides que debes de volar, aspirar a lo más alto que tú puedas ser, como el águila. Las plumitas de águila es eso, lo más sagrado. Es el mejor regalo que podemos tener. Pluma de águila. Sí. Al mismo tiempo, su mano izquierda, si nos ponemos de ese perfil, toca su corazón. Su cuerpo está, ¿verdad?, teñido, pintado de color amarillo. El color amarillo nos habla de revestirnos con una energía vibrante, lo que les decía. Empieza a generar tu propia vibrar. Y ahorita les voy a compartir algunos ejercicios que vamos a hacer que vibre nuestra energía. Trae un collar. Vean, este collar que ven ustedes aquí. Miren, en medio trae un sol, ¿no? Como nuestro protector. Esa energía que generemos debe de sentir al otro. ¿Cómo? Siendo empático. Hermanito, te agradezco infinitamente. Por favor, te agradezco de todo corazón. Se te ama, se te quiere,
Se te honra, hermano, honorable hermanito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy portando este sol. Yo con mi palabra y con mi actuar. No el hecho que me diga, te amo. Es que yo esté pensando, si yo le digo a un hombre, va a decir que ya soy de, no. O es que si yo le digo a una compañerita, pues se le ama, hermanita, se le ama de todo corazón. No le estoy declarando, pues, no sé, a las que quiere algo conmigo, no sé, es que no, no. ¿Por qué? Porque nos lo dice aquí, mire. ¿Y quién lo debe de hacer? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por acá. ¿Quién debe de generar esta energía? 7. ¿Y quién es el número 7? Cada uno de nosotros. Es lo que nos dice Tonacatecutli. Genera eso que tú quieres que te den. Pero insultas, ofendes. Pero a mí que me amen. ¿Mm? Sí. Yo no respeto. Pero a mí sí que me respete. Hay muchos abuelos. Hay muchos abuelos. Dicen que son abuelos. Con el simple hecho de entrar 2, 3, 4 veces al temazcal, ir a un retiro, ir a una danza de sol, de luna, se ponen una plumita y ahora sí, pongan los tapetes ahí. Alfombra roja, por favor. Que no me toque ni la tierra y no me interrumpa. Hablan cuando yo les diga, cuando no, no. Y siempre serio. No, yo no digo que no, sí. Pero hay momentos de relajación, ¿no? Contando chistes, echando un poquito de relajo sano, ¿verdad? Reírse. Es parte de la vida, es parte de lo que nos dice aquí Tonacatecutli en su collarcito. Porta tu solecito. Pero no, vea mi sol. No, 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 no. El sol lo generas tú, la energía lo generas tú. Dices, no, yo soy el abuelo, yo soy el iluminado. Sí, pero te portas déspota, te portas prepotente con los demás. No, porque yo puedo portarme como yo quiera, porque yo soy. No, no es así. No hay congruencia. ¿No? Veamos lo que carga en su espalda. Es algo que lo cubre muy hermoso. Y no lo carga nomás para que vean que no, no. Sí. Carga, vean, con 1, 2, 3, 4, con los 4 colores, con los 4 Tezcatlipoca, con los 4 colores del sustento, del centeo, la mazorca blanca, negra, roja y azul, ¿no? Con eso. Al mismo tiempo, carga un atadito de Malinali y tiene el número 3. Vibra tú como la medicina, pero también vibra como ¿con qué generamos ese sonido? Con yeyecas, con la respiración. ¿Y eso es medicina? Sí, para mí y para el que lo llegue a vibrar, lo llegue a conectar, le llegue yo a enseñar. ¿Sí? Vaya, es como agarrar mi quechquemich, agarrar mi gabancito, ¿no? Con eso me cubro. Porque solamente cubriéndome con la sabiduría
de los 4 Tezcatlipoca, de los 4 sustentos, de los 4 elementos, podré comprender la realidad, podré comprender este sendero que de una u otra forma lo quiero vivir. Porque no es tan solo es danzar, no es tan solo practicar el tonalpohualli, no es tan solo, soy del Camino Rojo, soy tlacatecolo. No, es realmente aceptarlo, cubrirme con ese conocimiento y portarlo orgullosamente, trabajándolo de corazón y honrando a eso que me ayuda a crear lo que es lo más elevado que hay. Para ello, tendré que potenciar mi oído. Es uno de los orificios, de los 7 orificios que tiene nuestra cabeza. ¿Hay un octavo? Sí. ¿A dónde está? Y cuando somos niños, este está un poquito más abierto. Por eso somos más perceptivos cuando estamos chiquititos. Pero se va cerrando. Entonces, este oído debemos de saber escuchar. Habemos hermanitos, ¿no? Hay un abuelo o alguien está platicando y lo interrumpimos. No, pues que fíjate. Dice, debes de saber escuchar, pero no tan solo la palabra. Aprende a escuchar tu cuerpo. Aprende a escuchar tu corazón, tus pulmones, tu estómago. ¿Qué te dice? Aprende a escuchar al aire. Aprende a escuchar al agua, al fuego, al crepitar de la leña que está consumiendo, a las nubes. Pero debes de saber escuchar lo limpio y lo puro que es el color blanco. Porque sí puedes poner atención, estoy escuchando el chisme, qué bueno está el chisme. Nah. Escuchar algunas que le llamamos nosotros indirectas, ¿no? Como que no te empiezan a hablar, pero tú sabes que te lo están dirigiendo a ti indirectamente. ¿Por qué? Porque no tienen el valor moral de decírtelo de frente. ¿Mm? Y la cabellera de Tonacatecutli, que es Tonatiuh, de color amarillo, ¿no? Que algunos me decían, oye, pero Tonacatecutli, ¿quién es, pues? El sol, Tonatiuh. ¿Y cómo sabes? Pues mira su cabellera. En las trecenas, como acompañante, como regente, tiene su cabello amarillito, son los rayos de luz que emana. Pero entonces, no es Tonacatecutli, es Tonatiuh. Bueno, como le podríamos decir, es una advocación más, un desdoblamiento más, que vive dentro de ti, claro. Dentro de esto, en su rostro, tiene una nariguera, y aquí tiene 2 circulitos. Debemos, dice, de mantener el equilibrio, la armonía entre el tonal y el nahual, y toda esa armonía, ese equilibrio, nos va a dar sabiduría. Sí. Al mismo tiempo, dice él, tiene esa visión esa mirada de sabio. ¿Sí? Este ojito lo pone acá. El ejercicio de ser visco, dice el hermanito José, mover tus ojitos. ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio? No me acuerdo en qué ejercicio. Pero sí, mover los ojos, arriba, abajo. Todo esto nos ayuda a percibir nuestra visión periférica, ¿sí? Su tocadito, veamos el tocado. Tiene un ave muy hermoso,
¿sí? Que es el quetzal, que es lo elevado, que es lo espiritual. Tiene una flor con su neltilis. De todo que experimentemos de esto, lo más hermoso que experimentemos, nos va a dar una sabiduría. Y esto nos debe de ayudar a transformarnos. ¿Y qué creen? Chequen la mano que emana en esta parte. Miren, el dedito gordo que es fuego. Este otro dedito es aire. Y vean qué tiene. Tienen un parecido como las alas de una mariposa. ¿Se acuerdan que les decía? Unimos, hace el número 8 acostadito, que representa simbólicamente lo infinito, lo cíclico. El número 8, el nahual. Ahora me entienden cuando les decía hagan este ejercicio. ¿No? Con nuestro hijillo, con nuestro aliento. Inhalamos, lo ponemos aquí en el pecho, este símbolo, este signo, lo inhalamos, lo exhalamos. Háganlo este ejercicio. En su casita, cuando hagan su plegaria antes de dormir. Inhalamos, cargamos, lo traemos a la boca. Al exhalar, lo elevamos. Y es lo que nos está diciendo aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5. La transformación. Esta transformación nos lleva, vean los cuadritos de Coal, al cambio de piel, a la transformación. ¿Qué es una medicina? Son cuatro hojitas de malinali en los 4 rumbos. Y bueno, y la mano derecha que nos muestra tiene su pulserita de color jade. Haz que fluya todo ese conocimiento en los dos ámbitos, en lo tangible y en lo intangible. Y bueno, este asiento siempre lo vamos a encontrar, miren, de este color rojo con cuentitas de jade y amarillo y con contorno de este asiento de color Icpali, el Icpali, el asiento de color amarillo y de adentro rojo. ¿Qué representa? Que para tú, para que nosotros, para que ustedes puedan sentarse en ese Icpali, porque no cualquiera se sienta. El Icpali representa el nivel de conocimiento, de conciencia, de aprendizaje elevado. Y todo esto se logra a través del Tlamatilistli. 1, 2, 3. Pero a través de esa purificación tuya de jade, te conviertes en conocimiento y jade. O lo que en algún lenguaje yo les he dicho, miel y jade en tu vida. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Chalchihuitl Huanectlipamonemilis. Es como un cumplido, como un deseo, pero aquí es una declaración. Nectliwan Chalchihuitl Pamonemilis. O Chalchihuitl Nectlipamonemilis. Miel y jade en tu camino. Miel
el conocimiento. Tienes que tener conocimiento para sentarte en ese hermoso asiento. Y si se dan cuenta, Tonacatecutli no se sienta y dice, yo soy el rey, yo soy el que manda. No, él se sienta a la orillita, listo para seguir caminando. El color rojo es la energía que tú has logrado empoderar a través de este conocimiento. En sí, el asiento es metafórico, es metafórico. Nos habla de un nivel de conciencia, de un nivel de vida, de un nivel de iluminación, de conexión, de concentración con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Además, que debemos todo este cambio para que algún día nos digan, abuelo, abuela, tenemos que dominar todo esto. Y chequen su barbita del abuelo Tonacatecutli. 1, 2, 3, 4, 5. Debes de ser creador de tu energía para que seas un abuelo de conocimiento. ¿Sí? Y bueno, vamos con lo siguiente. No se me desesperen y acá se terminamos. Faltan 2 horas. Aquí están. La energía protectora, la energía que nos acompaña cuando estemos en el tonal de Tonacatecutli, dice, Tona, energía, Tecutli, gran señor, Tona, energía, todo nuestro, Nacar, carne, Siguar. Estamos hechos de la carne de nuestro cuerpo, de la dualidad perfecta, de la carne del masculino y femenino, ¿sí? Lo que les decía, miren. Tonacatecutli, que es el sol, y Tonacasihuatl, que es la tierra, son las dos energías creadoras de la vida. Las dos energías creadoras de la vida. Aquí tenemos los 13 días que les decía, se unen en un solo ser vivo, ¿no? Cuando la esperma y el óvulo se unen, se hace una chispa divina, una energía sagrada, intensa, que nos lleva a la transformación. Aquí está. Después de toda esa unión de esos 13 días, viene la gestación, el crecimiento. ¿Sí? Ahora, Tonacasihuatl está abajo y Tonacatecutli está arriba. ¿Por qué así está? El sol está arriba, la tierra está abajo. Y todo esto crean este manto sagrado de color hermosísimo, jade. 1, 2, 3. ¿Les dice algo el número 3? Yolpehualistli. ¿Qué es Yolpehualistli? La creación. ¿Sí? La creación. Y aquí está, miren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. La creación. Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vibración. Yo soy una energía creadora, pero me uno con otra energía creadora que empieza a vibrar. En lo espiritual,
y en lo material y energético. ¿Eh? Y en esta unión de la vibración hacemos 1, 2, 3, y es lo que crea lo que está acá arriba. Energía masculina y femenina crean a una nueva energía, una nueva semilla creadora, que al unirse empieza a vibrar, empieza la magia, la unión. Qué hermoso, ¿no? Que dos seres crean a uno. Y de ese uno lleva la energía del hombre y la mujer. 9. Ixpetlan Teochihualistli. ¿Qué es Ixpetlan Teochihualistli? La conexión, la iluminación, la conexión, la transformación, el cambio, que sería Atlachinolin, se crea algo nuevo. Y chequen igual su oído, miren bien empoderado, con el color blanquito, su cabellera, vean su copetito de Tonacatecutli, dice, conéctate con él es un gran maestro. Por eso decimos, es nuestro gran abuelo, nos enseña cómo nos sabe. Es un gran maestro. Hace 2 meses me visitó un hermanito y me decía, preséntame a un abuelo. Sí, te lo voy a presentar. Lo llevamos allá en el montículo donde está el mirador, algunos ya lo conocen, en ese montículo del cerrito, a las 6 de la mañana. Dice, ¿aquí se reúnen con el abuelo? Sí, siéntate, ¿no? Siéntate. Les estaba enseñando algunos ejercicios, como todo lo que hago cuando ustedes me visitan acá a su casa, ¿no? Y me seguía platicando, le digo, ¿podemos recibir al abuelo? Dice, ¿dónde está? Yo no lo veo. Ahí está. Ahí está el abuelo. Él ahorita nos va a enseñar. Quetzalxiutzilin, ahorita es el colibrí. De Xutic, de Xutecutli, hermoso. Viene Quetzalhuitzilin, hermoso colibrí. Va emanando como Pilsinteco. ¿No? Esa es la conexión. Esa es la conexión. 4. Teoyekchikawali. 13. La unión integral de la energía. ¿Y dónde dice? Aquí. Aquí. ¿Sí? Aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí nos dan los 9. Pero porque es de la tierra. ¿Entienden? Del Mictlampa. Y aquí porque es decimos, los 13 cielos. ¿No? Los 13 cielos. Es algo hermoso. Y todos tenemos aquí Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Sí. Tenemos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Amochli yekchik. Amochlayekchialist. Teoislachialist. Técnica para conectarse con el códice a través del acecho. Xiektlachia. Amoshinawati. Washimoyekmach. Una máxima, una declaración por experiencia, aplicable, disfrutable
y muy amoroso. Pishka, y puedes cosechar, puedes pishka. Observa, no juzgues, calla y aprende tú mismo para crear tu propia verdad. Si a mí me dicen, oyes, haz esto, estoy intencionando que mi abundancia, que mi salud, que mi sanación sea infinito, que si ahorita me siento enfermito, ese es cíclico, va a pasar y nuevamente me voy a enfermar, porque estoy seguro que me voy a sanar. Si empiezo a juzgar, ese está loco, ese maestro, ¿qué va a saber? Usted no sabe nada. Estoy juzgando. Yo solo le estoy dando una referencia. Yo solamente le estoy dando una sugerencia. ¿Lo quieres aprender? Practícalo. Y de esa práctica obtendrás tu experiencia. Dice, Teomosegualis, el descanso de la energía sagrada. La forma de sentarnos, ¿se acuerdan? Que las cuclillas de estos piecitos se doblan, ¿no? Al sentarnos, aquí en esta parte, debemos de tener una lámina mínimo, pues el tamaño de una hoja, tamaño carta, pero pues una hoja tamaño carta, pues sería más o menos de este tamaño, hermanito, ¿no? Así. Ponerlo aquí enfrente, ¿no? Lo más cercano que podamos y sentarnos, ¿no? Sentarnos en la posición, creo que algunos ya lo han visto, les voy a enviar la imagen, ¿no? De agarrar las rodillitas están aquí, pero nos sentamos, ¿no? Es el descanso del cuerpo. Moverse de adelante hacia atrás sin perder de vista la imagen a penetrar. Tengo aquí la imagen, me empiezo a mover, adelante, atrás, sin perder de vista este acecho que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que les permita su cuerpo. ¿Por qué les digo? Porque nuestro cuerpo es tan inteligente y fácil de adiestrar, de manipular. Ay, ya me cansé, ya me duelen mis rodillas. Lo sé, la primera vez nos va a pasar así. Pero háganlo. Al momento de traer para atrás, traer, lo que estamos haciendo es activar nuestra vista, activar nuestro cuerpo, decirle, prepárate. Energéticamente vas a entrar a ese portal para entender, para charlar con el amor. ¿Sí? Abrazo mis rodillitas y les aseguro que va a haber un momento en que este amor va a cobrar vida, va a moverse. No, no, no tenga miedo, no tenga miedo. Síganlo haciendo. Capturar la imagen de la mosca y seguir moviéndose de adelante hacia atrás con los ojos cerrados. La memoria, ¿no? Ahora, esa misma memoria, me sigo moviendo, pero ya lo traigo a la mente. Eso, ¿sí? Repetir las siguientes palabras. Algunos le llaman como mantra, ¿sí? Shinechishlapo es abre mis ojos, pero más bien me abre mi ojo aquí. Teosipac, Tonacatecu, Tonacasigual. Shinechishlapo, abre mi conciencia, abre mi identidad. Y lo puedo hacer utilizando la mantra o Teotlastanilistli el pedimento
Con el de la vibración hacemos... mm. Cuando hacemos este sonido, nuestro cuerpo, nuestra mente vibra. El sonido lo podemos hacer con la nariz, o con la boca también, pero más con la nariz. Lo más que podamos que vibre nuestra voz. ¿Sí? Yo sé que la primera vez nos va a costar, pero poco a poquito. Les recomiendo en la mañanita con el canto de las aves, ¿no? Hacer esto. Al momento de que hacemos esto, ir visualizando en nuestra mente y con nuestros ojos cómo este sonidito va agudizándose, va reduciéndose para penetrar a la atmósfera, para entrar a la atmósfera. Y bueno, ay, ¿cómo sabe que va a entrar ahí? No, pues miren. ¿A dónde nos dice? Bien, a Tonacatecus. La mayoría están así. ¿Está señalando? ¿Cómo vibra esto con esto? Y sientan e intencionen cómo vibra el de con la mente. Y sientan cómo vibra esto con nuestro ombliguito y nuestros genitales. Y cuando hacemos esta vibración, impregnemos una fuerza en nuestros genitales, ¿verdad? En nuestro ano, en nuestra sexualidad, el presionar. Y también nuestro ombligo lo presionamos. ¿Qué hacemos? Con penetrar a este amor, ese hay que imprimirlo. Que es la hoja completa, es este, que está aquí, esta imagen, ¿no? Me siento, el primer ejercicio es que me traigo adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás. Ahora el aumento de la vibración, el de, primero yo cierro mis ojos, ya me lo memoricé, la intención es que me memorice esta imagen. Tercero, empiezo a vibrarlo, pero con los ojos cerrados o abiertos, porque a muchos les funciona con ojos cerrados o abiertos y hacemos... le empezamos a dar vida. Por eso les expliqué todo lo que contiene, qué es lo que información. La información de manera general, lo que contiene este amor, porque contiene más. ¿Sí? Y el 5, hacer respiraciones para relajar nuestro nahual y tonal. Con los ojos cerrados. Ya lo memorizamos y seguimos vibrando. Es una técnica, una de las primeras técnicas. Si dominamos esta técnica, la otra técnica siguiente va a ser mucho más fácil. Pues es un cadeneo. Si lo dominamos esto, el siguiente nos va a facilitar. Por eso yo les decía, es sí o sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Primero me relajo, activo mi cuerpo, ¿no? ¿Sí? Empiezo a vibrarlo, ¿no? Y me siento ahora sí. Pongo en blanco mi mente, dejo mis pendientes, mi celular le pongo modo silencio, o si es posible lo apago y me doy mi propio tiempo.
¿Cuánto tiempo? De preferencia, media hora para iniciar. Sí, híjole, pero sí, anticipo. No en la primera, el primer intento, quizá no lo logremos, pero hay que intentarlo una y otra vez. Tenemos el día de hoy, es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, vamos con Yeyeca, ¿sí? Entonces, después de hacerlo, después de hacer esto, relajarnos. Ojo, para los que lo logren entrar a ese amor, pregúntenle qué significan los colores. Pregúntenle, dos, ¿qué trabajo debo de hacer para entender este camino, esta vida? Con eso. Plegaria a Tonacatecutli. Muy poderosa es. Espero lo puedan aplicar y espero lo pueda decirlo en náhuatl. Notah sin Tonacatecutli. Xictlahuilui no náhuatl, Juanotona. Xicalti no conte oyecchihuali. Campapewa nemilistli mawisti. Xicteo yolchicawa no yelchiquiscali. Juan motonalmeyot maponi. Xipetlani no tlanemiliscayo. Ica no tonaltlawi. Nehua noni mocone. Mi honorable Padre, energía sagrada, masculina, ilumina mi espíritu nahual y el cuerpo. Baña, cubre mi contenedor sexual, donde inicia la creación de la vida milagrosa. Empodera con energía sagrada mi caja torácica y que tu irradiación de luz florezca. Por eso es que el solecito. Trasciende e ilumina mi sabiduría con tu luz resplandeciente. Yo también soy tu hijo. Si se dan cuenta, cómo desde la parte del ombligo de nuestra sexualidad lo subimos la energía, lo intencionamos y lo traemos y de ahí enviar. Cuando estemos diciendo esta plegaria, tengamos en mente qué es lo que estamos haciendo. Estamos elevando nuestra energía. Dice aquí en la cajita torácica, irradie la radiación de su luz que florezca de Tonacatecutli. Que esa sexualidad que es la creación de la vida, que a través de esa sexualidad estamos nosotros aquí, ¿no? Y que toda esa energía pueda elevarse. Tonacasibat. Xicteochio no tlacayo. No chitlen iyexetilia no tonal tlacayo. Manines nemi, Juan manianes nemi, Kempatli, Ipan no yeso, Juan no huitzili. Nochi, nochi tlen cueponi, panoisti, Juan nochi tlen nechewalguia. Notzon, Kenshukoatl, Petlantiquiza, Intech, Wei Mishkoa. Empodera energéticamente todo lo que hace rejuvenecer nuestro cuerpo sagrado a través de las células. De que yo camine y yo fluya como medicina en mi sangre y mi colibrí. Todo lo que brota en mi ser interno y todo lo que me rodea. Mi cabellera,
como el rayo de luz pasa rápidamente y conecta con el universo. Rayo de luz. Pasa y conecta. Reenjuvenecer, saber tener la energía. Y no reenjuvenecer no quiere decir, es que me voy a volver jovencito. No. Reenjuvenecer, tener tu espíritu, tu cuerpo, tu energía con una actitud juvenil. Porque hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. ¿No? Y bueno, Zipacli está en nuestro pie derecho. Hoy, mañana, hasta el martes, siempre que empecemos a caminar con el pie derecho. Que por lo general es así. Y hasta hay un dicho. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo, por eso me va tan mal. ¿No? Justamente, levantarse con el pie derecho es empoderarte, dar tu plegaria. Sí, es el principio de un todo en esta vida. Sí. Hagan este ejercicio. ¿Sí? Es la técnica. Uno es la técnica, una cosa es la plegaria y otra cosa el de. Este también lo puedo empoderar desde mi sexualidad, desde mi ombliguito. Sí. Pero debemos de tener en cuenta qué es lo que queremos empoderar. Por eso dice, pasa como rayo conectándose con el universo. Si le enviamos al universo, nos regresa triplicado y si no es que más. Hermanitos, es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Y pues, a practicarlo, a hacerlo. Depende de nosotros si lo queremos tomar como una clase o practicarlo y obtener más sabiduría. Depende de cada uno de nosotros. Hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, buenas noches, Temastiani, y buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Nada más, tenía una pregunta sobre la manita de Tonatiuh, hacia dónde apunta o qué significado tiene. Está apuntando, nos está recordando esto. Aquí está. ¿Dónde está? Hay uno donde está completo, permíteme. Aquí lo dividí para poder, aquí está, miren. Está apuntando hacia arriba, está apuntando camina hacia adelante, teniendo en cuenta que eres energía. Tienes la energía de Tonacatecutli y la energía de Tonacacihuatl. Eres creadora y creador de la vida. Y camina con una energía elevada. Ok, y ahí los dedos que está usando es el del aire y el de medio, el que es de la energía sagrada o del corazón. Sí, ok. Esa era mi pregunta, Temastiani, muchas gracias. Sí, hermanito. Hermanita Leti. Temastiani, mi pregunta es, ¿en qué momento nos cubrimos un ojo y después el otro? Para activar nuestra observación al inicio de todo el ejercicio. Ok. O sea, al inicio de los pasos 1, 2, 3, 4 y 5. Quema Temastiani Tlaxtlahui. Sí, tenemos que activarlo. Es como decirle, tenemos que trabajar contigo con la observación, ¿no? Empezar a activarlo para que empiece a trabajar. Quema Temastiani. Sí. Hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Y no sé, creo que el hermanito José también parece que quiere participar. Creo que primero está el hermanito José Temastiani.
Perfecto, lo escuchamos, hermanito José. Pero a mí no me la dieron. Ahora sí Permíteme. no me la trajeron. Oye, es que te iba a decir eso. Ya silenciamos un micrófono. Buenas noches, Sebastiani, un placer Buenas noches, hermanito. escucharnos y con los hermanitos. A un lado está la cadena del ADN del tonalti de Zipactli, en la parte, digamos, izquierda, ¿no? Esa cadena es una cadena de ADN. Sí. Ok, entonces quiero compartir porque efectivamente, como esto del origen, el ADN, esa cadena de ácido desoxirribonucleico que viene significando el ADN, es precisamente nuestra herencia genética. Nuestra herencia genética que se encuentra en el núcleo de cada una de nuestras células. Entonces, que esa herencia genética viene desde el linaje más antiguo de nuestros ancestros, ¿sí? Y esa cadena genética le transmitimos a nuestros descendientes. O sea, es decir, nuestros abuelos viven en nosotros a través de esta herencia genética y nosotros seguiremos viviendo en nuestra descendencia de los linajes, ¿no? Que trato de relacionar con el origen de dónde venimos, ¿no? Como en este flujo eterno de la vida, ¿no? Pero también quisiera compartirle donde está la primera diapositiva, lo que... Ajá, Ajá. Lo que comentábamos en este libro, Temastiani. Sí. Según este libro, ¿sí? Aquí está, dice que cuando se originó el universo, se concentró un punto energético potente, se concentró un punto, y que ese punto está en la frente de la carita, de ahí, de la figura, ¿no? Y sí, observo bien, está un punto, y ese punto, como cuando se gesta un nuevo ser en el vientre de su madre, ese feto en un principio es un punto nada más, ¿sí? O sea, se está concentrando en ese punto todo lo que se va a desdoblar, todo lo que va genéticamente creando, pues, ¿no? Entonces, ese punto se desdobla en dos, que es el ometeo, que contiene al omecigua y al ometecutzi, ¿sí? O sea, ya ese punto energético ya se desdobló en dos, en el ometeo. Y ese dos se desdobla en cuatro, que son las cuatro energías que están allí de los cuatro Tezcatlipocas, ¿sí? Ahí que esas que parecen las alas, que está ahí al lado superior izquierdo, pues está Tezcatlipoca, ahí en los cuatro, en los cuatro recuadros, pues. Sí, me van siguiendo. O sea, abajo, a la izquierda está Quetzalcóatl. Abajo está Huitzilopochtli, ¿sí? Y arriba está el rojo, el Tezcatlipoca rojo, el Xipetote. O sea, ya las dos energías ya se desdoblaron en cuatro, ¿sí? Y ahora lo que quiero compartirles, que estas cuatro irradian la energía en los 20 tonalti. O sea, los 20 tonalti
viene siendo ya la manifestación física de lo que en un principio apareció como un punto energético, que es el centeo, que se desdobló en dos, y los dos se desdoblaron en los 4 Tezcatlipocas, y que irradian al exterior la energía para la concreción y materialización de los 20 tonalti. Ese es el comentario de este texto que le estaba yo comentando, ¿no? Y bueno, quería yo compartirlo y relacionarlo con la cadena de ADN que está en la figura de Zipaquirá, ¿no? De nuestro origen, de nuestros linajes y la perpetuación de la vida, ¿no? ¿Ves? Buenas noches en esa cadena de ADN. No sé cuál fue el propósito de ponerla junto ahí a Zipaquirá cuando diseñó la diapositiva. Sí, justamente es el origen, hermanito. El origen de un todo. Porque Zipaquirá es la primera energía, ¿no? De que es Tonacatecutli y Tonacacihuatl crían a un nuevo ser vivo y es lo que nos muestra aquí, ¿no? 1, 2, 3. 2 crean a 1. Sí. De igual manera, de nuestro linaje, traemos la sangre de nuestros ancestros, porque a veces nos decimos, no, pues es que yo no sé nada. Sí sabes. Lo traes en la sangre, lo traes en tu ADN, pero sobre todo lo traes en ese resguardo de la sabiduría ancestral. Solo hay que activarlo, solo hay que aceptarlo, que nos va a guiar ese conocimiento. Sí, hermanito. Muchas gracias. Buenas noches. La Socamati. Muchas gracias, hermanito. Hermanito Enrique. La Socamati Temastiani. Ahorita que hay mucho tema de lo que hemos hablado, mi hijo acaba de tener su hijo, tiene un mes, y pues sí, en realidad es una experiencia pues muy grande, pero yo la estoy viviendo. Pero yo quisiera que usted me explicara, nos pudiera explicar a todos también, ¿dónde está esa sacralidad de esa semilla? Porque, bueno, ahorita que estamos ahora sí que como con juguete nuevo, sí me pongo a pensar muchas cosas, y yo quisiera que usted me pudiera decir dónde está la sacralidad, porque ahorita estuvimos hablando de eso, y me acordé, pues, concatené esas dos ideas, y sí quisiera que nos dijera dónde está la sacralidad de ese nuevo ser, de esa semilla. Bueno, la sacralidad de ese nuevo ser está en lo que ustedes le quieran dar. Ya está hecho, ¿no? Ya está respirando. Quizá no pudiéramos hablarlo como en términos religiosos, pero una pequeña iniciación, empezar a entender la sacralidad para él y para ustedes, desde esta concepción, cumpliendo sus 40 días de vida, viene su primera conexión y su recordatorio con el agua, ¿no? Que justamente se tiene que bañar a este niño con esa agua, con esa conexión en el que estuvo antes de llegar a este plano, con hierbas que hagan activar su percepción.
En sí, la sacralidad, todo lo tenemos, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra sacralidad? Entender la importancia que tenemos nosotros. Una de las plantas que esta es muy poderosa es el epazote. Tanto como alimento espiritual. El epazote, la sal, ¿no? El copal, por ejemplo, con saumarlo. Es una forma de esa sacralidad. Pero no sin antes de que ya tenga su tonal, su carta tonal. Sí, Recuerde, hora, día, mes y año gregoriano lo tiene que tener usted muy presente. Es un día Cajli, un año Cajli, perdón, un año Cajli. De ahí nace esa sacralidad tangible que lo podemos ver. A él quizá todavía no tenga esa posibilidad de comprendernos nosotros con estas palabras. Pero a los papás, al abuelo como es usted, tendrá que en este camino observar cómo va aprendiendo, ¿no? Y de acuerdo a su tonal, empezar a hablarle de esa sacralidad que él tiene, empezar a vivirlo. Máximo, usted es danzante. Enseñarle eso lo hermoso de la danza, cómo conectarte con los elementos, con uno mismo. De ahí empieza a formarse la sacralidad tangible, porque lo intangible ya lo trae. A los 13 años es cuando cumple esa etapa de ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo otro? Pero a veces nos llegan a fastidiar esos niños. Ah, ya, deja de preguntar. Ahí es donde se forma su sacralidad, su pensamiento, su sentir, su conexión con su sexualidad. ¿Por qué? Porque se le debe de enseñar lo sagrado que es nuestra sexualidad, lo sagrado que son nuestras emociones y nuestros pensamientos para conectarnos con nosotros mismos. De ahí nace la sacralidad. Pero también vamos explicándole cómo nosotros con su tonal, qué tan hermoso es ser una energía sagrada, ¿no? De esa manera. A los 13 años ya habrá comprendido todo esto de su tonal. Viene lo siguiente, sembrarle un nombrecito, pero irlo guiando sutilmente. Primero, haciéndolo nosotros, ¿no? No, mira, tienes que acechar ese tonal. Pero tú no lo, perdón, pero nosotros no lo hacemos. No lo va a entender. Que nos vea haciéndolo y lo puede comprender. Toda esta sacralidad, que para nosotros es sacralidad, para los otros es lo profano. ¿No? ¿Sí, hermanito? Sí, Espero haberle contestado su pregunta. Entonces quiero entender que su sacralidad viene con su tonal, con su nahual, con su día, con sus energías, con todas las Sí, energías del año, del día, del año, de la hora,
bueno, todo lo que conlleva su tonal. Tema Temastiani. Sí, hermanito. Y Tema. explicarle, Juan no toca. La siembra de mi nombre es. ¿Por qué es sembrar? Es esa sacralidad, sembrar esa semillita Para que dé frutos. que dé buenos frutos, tanto que lo necesita nuestro hermoso país y nuestro mundo. Tema. ¿Sí, hermanito? Ahí está, creo que esa palabra que usted dijo es la clave o el punto de encaje, como dicen, lo que necesita nuestro mundo, tanto que necesita nuestro país, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país y nuestro mundo. Creo que ahí está la palabra clave, Temastiani. ¿Sí, hermanito? Sí, quema Temastiani, Plazo Camati. Tlazocamati por preguntar y pues vamos ampliando todo esto, ¿verdad? Hermanito Víctor. Lazo Kamati Temashani, saludo cordial de corazón a todos los hermanitos y hermanitas. Mashkiani, usted nos habló un poquito acerca del tema de la vibración, cómo activarla. Yo tengo un problemita que cuando trato de activarla, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, la vibración hace que mis labios se incomoden bastante. Lo cual desafortunadamente hace que empiece mi diálogo interno, ¿no? Y me saca del ejercicio. Usted mencionó que también se podía mover el sonido o la vibración a la nariz. Quería saber si puede enseñarnos alguna técnica o sabe alguna manera de hacerlo. Estuve tratando mientras estaba escuchando la clase. Y vi algunas, ¿verdad?, que posiblemente funcionen, pero no sé si usted sepa alguna que pueda ayudar directamente. Tlazo Kamati Tamashiani, un abrazote lleno de amor. Tlazocamati Nagnitzin. En la clase les decía, a algunos nos puede servir ese ejercicio y para algunos puede que no nos funcione, ¿no? Una de las técnicas también es lo que yo he alcanzado a vibrar porque sí me costaba, o sea, yo decía, ¿cómo voy a estar haciendo este sonido? ¿No? Que yo lo esté vibrando, pero lo podemos hacer con la boca cerrada. Ahora, ¿hay otra forma? Sí. ¿Cómo? Con la mano empiezo a enfocar, ¿se acuerda? Con mi respiración solamente sin generar esa vibra. Tengo que cuidar que fuego, aire y yo lo estoy intencionando que con el vibrar de mi respiración y de mi aliento conecte con y me concentre con lo que estoy enfocando, que es el amostle que tenemos aquí, miren, presente. De esa manera. ¿Sí? No, si creen que no pueden por ciertas circunstancias, no lo pueden hacer, hagan este ejercicio, ¿no? Sin aplicar esa mantra de nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, Tonacatecutli, ¿no? Pueden hacerlo de esa manera, o pueden hacerlo mentalmente. Cada cuerpo, cada ser es diferente. Algunos se conectan con las manos, con la respiración, a veces con el oído. Háganlo. Lo importante aquí es encontrar su camino y su neltilist. ¿Sí, hermanito Víctor? Tlazo Kamati Temashani. Y que noche no yo lo nagnitsi. Hermanita Temastiani, Norma. Temastiani, si me permite tantito la hermanita Normis, para
para decirle también al hermanito que en las clases de canto nos dan algunas técnicas también, y si a él le incomoda, bueno, parece que entendí que le incomodaba lo de los labios, también se puede hacer con la G y la ñ, sin pegar los labios, como gangoso para que sea nasal. Entonces puede poner su lengua arriba en el paladar y emitir el sonido GN o GN. Y también, y posiblemente eso ya no le incomode. Eso es lo que quería participarle, Temastiani. Tlazohcamati Negnitzin. Tlazohcamati, hermanito. Entonces ahí tenemos otra técnica, hermanito. Igual y ese le funcione. Adelante, muchísimas gracias por compartir. Ahora sí, hermanita Norma, la escuchamos. Tlazohcamati Temastiani. Tlapayahualti, Temastiani, Niguan. Dos preguntas. La primera, en el caso de la lámina que vamos a acechar, ¿es la lámina completa o solamente donde está Zipacli? ¿Dividida? La lámina completa, así como la tenemos aquí, mire. Ok, como está ahorita en esta imagen. Ajá. ¿A dónde quiere enfocar? Es toda la lámina, ¿no? Es toda la lámina. Ok, Tlazohcamati. Y la otra es una pregunta a lo mejor medio absurda, pero hay algunos grupos, está relacionado con la sangre. Hay algunos grupos religiosos que no permiten las transfusiones sanguíneas. Y yo quiero entender que la razón es esta, porque ahí va la vida, va nuestro linaje, va todo esto. No sé si estos grupos lo consideren de esta manera. Nunca he profundizado, pues solamente como recibir la información. Inclusive hasta han hecho dramas televisivos y esto de que van hasta la corte, ¿no? Para pedir. Entonces, sí es eso, ¿verdad? Y la otra, bueno, es nada más como una anécdota. Tengo un amigo, Diné, los mal llamados navajos. Él estuvo en la guerra de Vietnam y entonces nos comentaba una vez que, bueno, él fue herido y él tenía una gran pena porque le habían tenido que hacer una transfusión. Por supuesto, él estaba herido, no pudo dar su consentimiento y bueno, pues los médicos de la milicia lo hicieron así y para él era una gran pena, un gran dolor. Y pues ahora lo entiendo mejor, ¿no? Porque bueno, son muy sabios ellos, era un abuelo Diné. Entonces, pues es eso, que gracias por escuchar y aclarar esto, porque lo traía yo guardado hace mucho tiempo. Tlazohcamati Temastiani. Tlazohcamati Negnitzin. De hecho, para los abuelos es lo más sagrado que tenemos. La sangre, la energía. Y, decía el abuelito, te dan la sangre de otro, no sabes qué linaje traiga, no sabes, no por discriminar, sino que dice, contamina tu cuerpo y tu espíritu. Ahora, para purificarlo, pues las hermanitas mujeres, pues con su luna, ¿no? Pero nosotros solamente, pues a través de no cortarse, pincharse o donar sangre. Pero lo que se cuida mucho es que esta sangre es nuestro origen, trae nuestra energía, trae nuestro linaje de nuestros abuelos. Y sin sangre, pues nosotros no podemos vivir, ¿no? Sí, hermanita, hay muchas religiones, muchos grupos que para ellos la sangre definitivamente no, porque es lo más preciado que tenemos. Es lo más valioso que podemos encontrar en nuestra vida. Y si ustedes se han dado cuenta, en el amor es una energía, es una fuerza, es un empoderamiento, ¿sí? Bueno, pues hermanitos, me dio mucho gusto estar con ustedes y pues hagamos los ejercicios. Lo único que les puedo decir, y pues vivamos la experiencia y
disfrutar esta vida. Tlazocamati, timoitas que mostla. Temachtiani. Lo último, Sí, nada hermanita. más. Soy Irma. Una disculpa primero a usted y a mis hermanitos por el rayón. Es que nos moví algo y ya no supe cómo, fue un error de dedo y ya no supe cómo arreglarlo. Discúlpeme usted, por favor. Sí, no se preocupe. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, hermanita. Descansemos. Buenas noches, hermanita. Un abrazo para todos.